Seguro has oído que todo en el universo está hecho de átomos, pero ¿y si te dijera que los átomos no siguen ninguna de las reglas que aprendiste en la escuela? La física cuántica no solo contradice la lógica de todos los días, sino que también sugiere que la realidad que vives podría ni siquiera estar totalmente definida hasta que la observas. ¿Suena loco? Pues es justo eso lo que los científicos más grandes del mundo han estado estudiando por más de 100 años. Por mucho tiempo, nos enseñaron a creer que el universo era una máquina que se podía predecir, con engranes que encajaban muy bien, pero el mundo cuántico llegó para romper con esa idea. Aquí, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo, desaparecer y volver a aparecer de la nada, e incluso comunicarse al instante con otra a años luz de distancia. Esto no es ciencia ficción, es ciencia de verdad. Y entender esto puede cambiar por completo tu forma de ver la vida, el tiempo, el espacio y hasta a ti mismo. En este video vas a descubrir que no necesitas ser un físico para entender las ideas principales de la física cuántica. Te vamos a explicar bien clarito qué hace que este tema sea tan misterioso y, al mismo tiempo, tan importante para entender desde cómo está hecha la materia hasta cómo funcionan las computadoras más nuevas. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos que te van a sorprender, donde el premio es abrir los ojos a los secretos de verdad del universo. Hablar de física cuántica puede sonar como algo solo para genios, de esos que viven rodeados de fórmulas que nadie entiende, pero la verdad es que está mucho más cerca de nuestra realidad de lo que pensamos. Todos vivimos en un mundo formado por reglas que no podemos ver, y entender esas reglas es como tener un instructivo secreto de cómo funciona todo. No entender a la primera es muy normal. Después de todo, hasta a los científicos más famosos les costó trabajo aceptar que la realidad funcione de una manera tan rara, tan diferente a lo que pensamos. Lo que vas a ver aquí es un viaje que empieza con cosas que no conocemos, pero no te preocupes, no termina en algo imposible de entender. La física cuántica aparece como una llave que puede abrir puertas a cosas que todavía retan hasta las ideas más aceptadas de la física de siempre, la física clásica. Y aunque suene como algo muy lejano, entender cómo funciona esto puede cambiar la forma en que vemos el mundo, y quizás hasta cómo entendemos la vida misma. Lo que queremos con este video no es llenarte de fórmulas o palabras raras, sino construir, poquito a poco, un puente entre tu curiosidad y las cosas más interesantes de la naturaleza. Si alguna vez te has preguntado cómo funciona el universo en lo más profundo, estás en el lugar correcto. Vamos a explicar ideas difíciles con palabras sencillas, ejemplos de la vida real y un toque de sorpresa, porque la ciencia también puede ser como magia. Te vas a dar cuenta que lo que pensamos que es real puede ser solo una partecita de lo que de verdad pasa en un mundo tan pequeño que no podemos ver. Hay más movimiento en un solo átomo que en muchísimas galaxias enteras, y no es broma, es en serio. La física cuántica nos muestra un mundo lleno de posibilidades, donde lo que no te esperas es lo normal, y no al revés. Y si lo piensas bien, ¿no es justo eso lo que siempre nos ha maravillado de los misterios del universo? Así que, si siempre has querido entender cómo funciona todo de verdad, pero nunca encontraste algo fácil de entender, este es el momento. Vamos a explorar conceptos, ideas y experimentos que nos muestran cómo la ciencia está descubriendo los secretos más profundos de la realidad. Y en este camino, prepárate para ver que lo que llamamos imposible quizás solo sea cosa del tamaño y del tiempo. Imagina que intentas entender cómo se comporta una pulga dentro de un estadio de fútbol, y aún así te das cuenta de que esa pulga puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Este es el tipo de reto que la mecánica cuántica nos pone enfrente. Es la parte de la física que estudia cómo se comportan la materia y la energía en tamaños tan chiquitos que no siguen para nada la lógica del mundo que vemos. En este mundo tan pequeñito, las cosas no se portan como esperamos. La mecánica cuántica mira partículas muy básicas, como los protones, neutrones, electrones, quarks y gluones, que son como los ladrillos con los que se construye el universo. Son más chiquitas que cualquier cosa que podamos ver, y aún así le dan forma a todo lo que existe. Para que te des una idea, si el centro de un átomo fuera del tamaño de un granito de arroz, el átomo completo sería tan grande como un estadio. Es en ese nivel tan delicado que la realidad empieza a portarse de maneras que nunca nos imaginaríamos. Estas partículas no siguen reglas fijas, como una pelota pateada que sigue un camino que ya sabemos cuál va a ser.
Pueden estar en varios estados al mismo tiempo, moverse de formas que no creerías e incluso conectarse unas con otras aunque estén lejísimos. Esto es lo que hace que la física cuántica sea tan increíble. Desafía todo lo que hemos aprendido sobre causa y efecto. Cuando miramos estas partículas de cerca, nos damos cuenta de que el solo hecho de mirarlas ya cambia el resultado. La física clásica se basa en la causalidad. Todo tiene una causa y un efecto. En cambio, la física cuántica funciona con probabilidades. Esto quiere decir que no hay garantías seguras sobre dónde va a estar una partícula o cómo se va a comportar. Es como si aventáramos un dado cósmico cada vez que intentamos medir algo. Y por más raro que suene, este comportamiento de números ya se ha confirmado miles de veces en experimentos de verdad. Parece que la naturaleza usa la falta de certeza como base para que la realidad funcione en lo más profundo. Esta diferencia entre los dos modelos nos enseña que vivimos en una especie de realidad encima de otra. En nuestro día a día, las cosas siguen la lógica clásica, pero cuando nos metemos muy adentro de las partículas más chiquitas, es como si abriéramos una puerta a otras leyes, un universo más pequeño dentro del universo más grande. Que estas dos cosas existan al mismo tiempo nos hace dudar de lo que creemos normal y nos invita a pensar de nuevo qué es lo normal. Estas diferencias hacen que la física cuántica sea todavía más interesante, porque no borra la física clásica, solo nos enseña que es una parte de todo, como si lo que vemos fuera solo la parte de arriba de una realidad mucho más profunda. Para los que quieren entender los misterios del universo, esta diferencia es una invitación a explorar. Y es justo este cambio de ideas lo que nos hace mirar atrás y entender cómo esta teoría empezó a nacer. A principios del siglo XX pasó algo curioso. Los científicos estaban tratando de entender por qué los objetos calientes brillaban diferentes según la temperatura. La física clásica decía que con mucho calor, la luz debería ser infinita, lo que claro, no pasaba. Fue entonces cuando el físico alemán Max Planck propuso una idea que lo cambió todo. La energía no salía de forma continua, sino en paquetitos llamados cuantos. Así nació la primera grieta en el modelo tradicional de la física. Esta idea tan atrevida de Planck fue solo el comienzo. Pocos años después, Albert Einstein, sí, el mismo de la teoría de la relatividad, tomó la idea de los cuantos y la usó para la luz. Para explicar el efecto fotoeléctrico, propuso que la luz no era solo una onda, sino que también estaba hecha de partículas, los fotones. Esto iba en contra de todo lo que se creía hasta entonces. La luz, que por siglos se describió como una onda, ahora mostraba que se comportaba de dos maneras. El universo estaba dando señales de que era más extraño de lo que se pensaba. La teoría de Planck y lo que hizo Einstein empezaron a mostrar que había mucho más por descubrir en el mundo de lo muy, muy pequeño. Luego, apareció el físico danés Niels Bohr, que dio un paso más al crear un modelo del átomo basado en niveles de energía bien definidos. Según él, los electrones no giraban alrededor del núcleo sin ton ni son, sino que saltaban entre órbitas con cantidades exactas de energía. Fue como ver el interior del átomo con unos lentes nuevos, unos lentes que cambiarían para siempre cómo entendemos la materia. Estos científicos no solo estaban proponiendo ideas, estaban abriendo el camino para una nueva época de la física. Una época en la que lo invisible se volvería protagonista. Las ideas de Planck, Einstein y Bohr ayudaron a construir las bases de la física cuántica moderna, que todavía hoy alimenta las preguntas más grandes sobre el universo y los planetas. Cada avance fue como prender una linterna en medio de la oscuridad de lo desconocido, mostrando que la realidad es mucho más complicada de lo que pensábamos. A medida que nuevas mentes empezaron a explorar este nuevo campo, quedó claro que lo que parecía no tener sentido era, en realidad, una nueva forma en que la naturaleza nos hablaba. La física se estaba reescribiendo en ese mismo momento. Y si estas cosas ya iban en contra de las leyes conocidas, el siguiente paso sería meterse todavía más adentro y descubrir cómo la luz y la materia se comportan cuando la óptica nos presentó uno de los fenómenos más intrigantes de todos los tiempos, la dualidad onda-partícula. En experimentos hechos con luz y electrones, los científicos se dieron cuenta de algo asombroso. Cuando hacían pasar estas partículas por una barrera con dos ranuras, el patrón que se proyectaba del otro lado tenía forma de ondas, como si fueran olas encimándose.
Pero cuando trataban de ver por cuál ranura pasaban, el patrón cambiaba por completo. Era como si el simple hecho de observar cambiara el resultado. Esto quiere decir que normalmente estas partículas se portaban como ondas, pero justo cuando alguien trataba de averiguar por dónde habían pasado, se portaban como si fueran bolitas, partículas individuales. La pregunta que quedó en el aire fue, ¿cómo algo puede ser dos cosas al mismo tiempo? Esta idea rompió con los modelos conocidos y nos enseñó que, en el fondo, el universo tiene reglas que cambian según cómo lo miramos. Literalmente, el que observa interfiere en lo que se está observando. Este fenómeno no es solo un truco de laboratorio, pasa muy seguido en el mundo subatómico, que es la base de toda la materia. Y sí, esto incluye todo lo que forma nuestro planeta y el sistema solar. La luz, por ejemplo, no es solo una onda que viaja por el espacio, también está hecha de fotones que interactúan con la materia de forma impredecible. Esto nos ayuda a entender muchas cosas que antes parecían raras o que no cuadraban. El experimento de la doble ranura se volvió un parteaguas. Nos enseñó que la realidad no es algo fijo, sino que le afectan factores que hasta entonces no conocíamos. Una partícula puede estar en superposición, o sea, en más de un lugar al mismo tiempo, hasta que alguien la mira. Esta idea cambia nuestra forma de entender el tiempo, el espacio y hasta la idea misma de lo que es real. Es como si el universo esperara que lo miremos para decidir qué va a hacer en ese momento. Y esto es solo el comienzo. Cuando miramos de cerca este comportamiento cuántico, empezamos a darnos cuenta de que tenemos que volver a pensar en lo que dábamos por hecho. El mundo no es tan sólido ni tan predecible como creíamos. De hecho, parece que está cambiando todo el tiempo, moldeado por la interacción entre la energía, la materia y la conciencia. Pero si ni siquiera podemos estar seguros de dónde está una partícula, ¿qué nos dice eso de las otras reglas de este universo invisible? Uno de los pilares más desconcertantes de la física cuántica es el llamado principio de incertidumbre, propuesto por Werner Heisenberg. Este principio dice que es imposible saber, al mismo tiempo y con total seguridad, dónde está una partícula y qué tan rápido se mueve. Y esto no es porque nuestros aparatos no sean lo suficientemente buenos. Es una característica fundamental de la naturaleza. La realidad misma, a nivel cuántico, funciona con incertidumbres. O sea que el universo no nos da sus coordenadas exactas. Para explicarlo de forma sencilla, imagina que intentas medir el lugar exacto de una gota de lluvia que se está moviendo. Cuando intentas saber dónde está, cambias su camino. Lo mismo pasa con las partículas subatómicas. Cada vez que tratamos de saber dónde están, ya no sabemos bien cómo se mueven. Esta incertidumbre no es un error, es una característica importante de las piececitas básicas que forman todo, desde los átomos de carbono hasta los elementos que componen los planetas. Esta idea cambia por completo la forma en que entendemos el mundo. En vez de certezas, empezamos a trabajar con probabilidades. Podemos saber dónde es probable que esté una partícula, pero nunca con seguridad total. Esto nos hace pensar en cómo funcionan las cosas en el trasfondo de la existencia. Los secretos del universo no se muestran con respuestas absolutas, sino con pistas que tenemos que interpretar con mucho cuidado. Curiosamente, esta incertidumbre no significa desorden. Tiene estructura, patrones, límites. Es como un baile invisible donde las partículas se mueven con libertad, pero dentro de probabilidades que se pueden calcular. Este comportamiento, tan alejado de la física clásica, ayuda a explicar muchas de las observaciones sobre el universo y los planetas. Es en este terreno incierto que las teorías más atrevidas empiezan a tomar forma, incluyendo la idea de una posible teoría del todo. Si hasta las partículas más básicas se niegan a obedecer con exactitud, ¿qué podemos decir de los sistemas más grandes? ¿Qué implica esto para la forma en que percibimos el tiempo, el espacio e incluso la existencia? Este campo de probabilidades nos lleva directamente al concepto de la función de onda y a lo que pasa cuando intentamos medir algo. Porque en el mundo cuántico, medir es siempre transformar. La ecuación de Schrödinger es una de las herramientas más elegantes de la física moderna. Describe cómo una partícula evoluciona en el tiempo mientras está en estado cuántico, o sea, antes de ser observada. Este estado no define un solo lugar, sino muchas posibilidades. En lugar de pensar en caminos fijos, imagina una niebla extendida por el espacio, donde cada punto representa una oportunidad de encontrar la partícula. Esa niebla es la llamada función de onda. Dentro de esa función de onda está toda la información que define los posibles comportamientos de la partícula. Pero, al hacer una medición,
esta función se contrae a un solo resultado. Este fenómeno se conoce como colapso de la función de onda. Es como si, al observar, obligáramos a la naturaleza a elegir una de las opciones, la que veremos con nuestros propios ojos. La idea de que lo real solo se manifiesta en presencia del observador cambia por completo nuestra idea de la realidad. Este principio es fundamental para entender por qué el mundo a nivel subatómico funciona de forma tan diferente a lo que vemos todos los días. La función de onda permite que un electrón, por ejemplo, esté en diferentes lugares al mismo tiempo. Solo cuando interactuamos con él es que ese comportamiento deja de existir. Esto da lugar a teorías que intentan obviar cómo la información se organiza en estructuras más grandes, como átomos, moléculas y, finalmente, todo lo que forma el cosmos. La ecuación no solo sirve para alimentar debates teóricos, también tiene aplicaciones prácticas que van desde tecnologías médicas hasta dispositivos computacionales. En especial, su lógica está detrás del funcionamiento de las computadoras cuánticas, capaces de procesar datos de una forma completamente diferente a las máquinas tradicionales. Esta revolución tecnológica está transformando nuestra relación con el conocimiento, ampliando las fronteras de la ciencia y de nuestra propia percepción sobre el universo. Al mirar esta ecuación y su impacto, nos damos cuenta de que la realidad es mucho más maleable de lo que imaginamos. El colapso de la función de onda sugiere que cada vez que observamos, le damos forma a lo que llamamos real. Ante esto, surgen diferentes formas de interpretar esta interacción entre el observador y el sistema. Cada una de ellas intenta responder a la pregunta: ¿será que lo que vemos es todo lo que existe? La física cuántica no solo plantea preguntas científicas, sino también preguntas filosóficas profundas. Una de las interpretaciones más conocidas es la llamada interpretación de Copenhague, defendida por Niels Bohr. Según ella, los sistemas cuánticos no tienen propiedades definidas hasta que se miden. O sea, lo que vemos como realidad no es algo que está ahí todo el tiempo, sino algo que aparece en el momento en que observamos. Esta idea rompe con la noción clásica de que el mundo existe sin importar quién lo observe.